Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, bienvenidos nuevamente Fuera de la Caja. Esta es la tercera emisión. No sé exactamente cuándo van a poder ustedes escucharla. Yo estoy grabando 19 de julio y lo hago evidente porque pues voy a hablar de un tema que está en este momento ocurriendo y pues las cosas van cambiando conforme pasa el tiempo, y por eso conviene pues referir con toda claridad en qué momento hago los comentarios que haré a continuación, que tienen que ver otra vez con la situación política de nuestro país. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? ¿Qué es lo que inicia en esta transición de gobierno que en México tradicionalmente ocurría de manera muy paulatina y que en esta ocasión ha sido extraordinariamente acelerada? No me quejo, al contrario, me parece que el tiempo que pasa, que debe transcurrir entre la elección presidencial y la toma de posesión es demasiado larga en nuestro país. Desafortunadamente no se ha reducido y bueno, me parece conveniente que el nuevo gobierno empiece a tomar algunas decisiones, anuncie algunas cosas para que todo el mundo pues vaya previendo con más claridad qué es lo que va a ocurrir. Entonces, a mí sí me parece una buena noticia que el triunfador de la elección, el señor López Obrador, haya anunciado con rapidez algunos de los nombramientos, haya planteado algunas medidas específicamente en un tema que le importa mucho a él y le importa mucho a los votantes, que es el tema de corrupción. Pero bueno, creo que estas medidas que se han estado anunciando no son únicamente todas ellas buenas noticias. Algunas me parecen a mí preocupantes, en particular con lo que siempre ha sido un tema en el que he insistido alrededor del señor López Obrador, y es su tendencia autoritaria. Eso es a mí lo que me preocupa. No tengo preocupaciones tan grandes en cuestiones económicas como algunos colegas sí las anuncian. A mí me parece más importante el tema de concentración de poder, y ese es el que me ha preocupado más durante mucho tiempo, y creo que varias de las medidas anunciadas como ataque a la corrupción en los hechos en realidad importan más en términos de concentración de poder, e insisto, eso es a mí lo que me preocupa más. Como saben ustedes, López Obrador triunfa el 1 de julio de manera abrumadora, ya lo comentamos en alguna emisión anterior, y este gran triunfo le permite tener el control de las cámaras, tanto de diputados como de senadores a nivel federal, y de una gran cantidad de congresos locales. No tiene mayoría calificada en las cámaras, esto hubiera sido imposible de lograr por las reglas electorales, pero sí puede alcanzar esa mayoría calificada, es decir, 2/3 tanto en diputados como en senadores, a través de alianzas, probablemente con partidos completos o captando o capturando a algunos de los legisladores que fueron electos a través de otro partido y que decidan moverse a la coalición ganadora. Este es el caso, por ejemplo, me parece, del Partido Verde, que muy probablemente acabe aliado a Morena. Probablemente ocurra lo mismo con el Partido Nueva Alianza, que pues no tiene mucha presencia en las cámaras, pero todo cuenta. Y creo que es posible que una parte de los priistas y perredistas que están en partidos que prácticamente están en sus últimos días, decidan acercarse a Morena directamente, es decir, cambiarse de partido de plano, o bien que voten de manera conjunta con Morena y sus aliados en algunas cosas, de manera que esto le permitiría al señor López Obrador tener la mayoría calificada en ambas cámaras, y al contar con el apoyo de más de 19 congresos locales, pues la Constitución estará en sus manos. Podrá modificar la Constitución literalmente a su antojo, porque hay que recordar que Morena no es propiamente hablando
un partido político, sino una gran coalición, en donde el único factor de unificación es la subordinación a la voluntad de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que mantiene unidos a todos los que están ahí. Muchos de ellos pues se odian entre sí, no tienen ni trayectoria común, ni tienen los mismos objetivos políticos o ideológicos, pero todos coinciden en que López Obrador es su jefe. Entonces, pues puede tener en sus manos, decía yo, el cambio constitucional. Adicionalmente a esto, que es un fenómeno, pues que los ciudadanos decidieron con su voto, ahí no hay nada que argumentar. Adicional a esto, decía yo, López Obrador anuncia medidas que tienen que ver con la reducción de la corrupción. Creo que buena parte de estas medidas, anunció 50, algunas más importantes que otras, algunas ya existían, otras son muy obvias, pero hay una en particular que a mí me causa preocupación, y es la transformación de los delegados federales en los estados en un nivel más bajo, que obligaría a tener un superdelegado o un coordinador general en cada entidad para coordinar precisamente el trabajo de todos estos funcionarios que son nombrados por las secretarías federales para pues coordinar el trabajo, llevar a cabo el trabajo, operar, como dicen ellos, en las entidades federativas. A mí siempre me pareció un exceso la cantidad de delegados que había en las entidades. Muchos de ellos, la verdad, no tenían realmente funciones relevantes que desempeñar, pero sí tenían oficina y tenían un sueldo bastante importante. Es decir, había dispendio ahí, y es bueno que se reduzca esto. La forma de la reducción, insisto, es la que me preocupa. Al nombrar un coordinador de todas estas delegaciones federales en el estado, esta persona que se haga cargo de la coordinación, pues va a tener un poder muy relevante. Un poder que tiene que ver con el presupuesto que se opera a través de estas representaciones federales, pero en el caso particular, en este momento específico, este puesto tiene un poder político que no tendría en otras ocasiones. En esta elección del 1 de julio no es únicamente gran triunfo de López Obrador lo que ocurrió también una inmensa derrota del PRI, por ejemplo. El Partido Revolucionario Institucional, que alguna vez, no hace tanto tiempo, gobernaba prácticamente todo este país, en este momento tiene ya nada más 12 gobernadores. De esos 12 gobernadores, hay 9 que perdieron prácticamente todo en la elección. Y esto para ellos es una tragedia política mayor. Los gobernadores de Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, la gobernadora de Sonora y el gobernador de Tlaxcala, todos ellos, estos 9 gobernadores que he mencionado, perdieron la elección de senador en su estado. Es decir, los senadores de estos estados vienen de Morena. Perdieron prácticamente por completo la elección de los diputados federales. De los 9 estados que mencioné, apenas Estado de México alcanzó a sacar un par de diputados federales el PRI. En todos los demás sacaron 0. Esto significa que los gobernadores de estas entidades ya no tienen nadie que los represente en el Senado de la República, pero tampoco tienen a los diputados que les ayudarían a sacar el presupuesto a su favor. Esto es una cuestión verdaderamente importante. Tradicionalmente, en particular de 98 para acá, los gobernadores han ido teniendo cada vez más presupuesto, y este presupuesto lo han obtenido haciendo uso de sus diputados en el Congreso Federal. Al no tener ya diputados en el Congreso Federal, los 9 gobernadores que he mencionado, pues su capacidad de negociar el presupuesto es nula. Pero ahí no acaba la tragedia. Estos 9 gobernadores que mencioné perdieron la mayoría en el Congreso local. El que le fue mejor fue al gobernador de Campeche, que logra tener el 43% del Congreso local, pero pues prácticamente el 60% queda en manos de Morena en mayoría relativa. La mayoría pues del Congreso local de Campeche es de Morena, y hubo varios que prácticamente no sacaron nada. Colima, Tlaxcala, 0.
Sonora saca 5%, Estado de México 2%. Fue una tragedia para el PRI. Bueno, estos 9 gobernadores que he mencionado, y repito los nombres de los estados para que los tenga usted en mente: Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Estos 9 gobernadores perdieron todo. El coordinador general que nombre el gobierno federal para estar en estos estados va a tener entonces no solo el control del presupuesto federal aplicable en esa entidad, sino el control político de la entidad. Estrictamente hablando, estos coordinadores generales, al menos en esos 9 estados, van a ser una especie de jefe político de la entidad. El nombre de jefe político lo utilizo no por coincidencia, es precisamente la manera como en tiempos de Porfirio Díaz se llamaba a la persona que desde el gobierno central controlaba la operación de la entidad, más allá de la existencia del gobernador, que en aquel entonces pues todos eran amigos de Porfirio, pues ahí estaba el jefe político para cualquier necesidad. Bueno, así vamos a estar, ¿no? Así vamos a estar ahora en estas 9 entidades mencionadas. El gobernador ya no tiene fuerza, no tiene el presupuesto, ni lo que llega federal, ni el presupuesto local, porque el Congreso de su entidad no le va a hacer caso. Y lo que sí va a tener es este coordinador general, que va a recibir a pues todas las fuerzas vivas del Estado, será quien defina el presupuesto local, será quien negocie en la Cámara de Diputados el presupuesto federal para ese Estado. En los hechos será el gobernador. Si ustedes le suman a estos 9 gobernadores del PRI, los que tampoco tuvieron éxito, que son gobernados hoy por el PAN, pues ya el asunto se empieza a poner más serio. En el caso del PAN hay también 12 gobiernos de este partido. De esos 12, hay 5 que sufren una tragedia similar. Las 2 Baja Californias, Nayarit, Puebla y Quintana Roo. En estas 5 entidades, el gobernador pierde la elección de senadores, pierde prácticamente por completo la elección federal en diputados federales, y en donde hubo elección de Congreso local, que fue en Baja California Sur y Puebla, perdieron también el Congreso local. En Baja California, de hecho, va a haber una elección el próximo año de gobernador. Yo creo que al actual gobernador, a Kiko Vallejo, pues prácticamente no le queda nada que hacer. De hecho, creo que hasta se fue de vacaciones por eso. Bueno, fue una gira de trabajo a Europa. Esta circunstancia, entonces, decía yo, afecta a 9 estados del PRI, a 5 estados gobernados por el PAN, y no tengo duda, afecta de una manera parecida, no igual, lo que ocurre en Michoacán, la última entidad gobernada por el PRD, al menos en teoría, porque no sabemos bien a qué partido está perteneciendo ahora el gobernador Aureoles. Ya era perredista, durante la campaña estuvo apoyando a Mid, ahora no sé exactamente con quién estén sus simpatías. Y el caso de Nuevo León, en donde el gobernador es Bronco, usted lo recordará, fue incluso candidato presidencial, perdió el Senado, no hubo elección dentro de la entidad que ganara alguien cercano a él. La alcaldía de Monterrey la ganó Acción Nacional. Entonces, pues tampoco tendrá muchas posibilidades de gobernar. Suman entonces 16 entidades federativas en donde el gobernador no tiene fuerza y en donde el coordinador general que envíe Morena, le digo, tendrá el control tanto del dinero que llega de la federación como en buena medida de la política interna. 16 entidades y 5 que ganó Morena en la elección directamente, que son Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Pues esto da un total de 21 entidades federativas en donde Morena será el partido principal. A la hora que suma uno todo, se da uno cuenta del tamaño de la elección que tuvimos. El 1 de julio los mexicanos no decidieron que ganara López Obrador, decidieron que arrasara. Y dadas las circunstancias, la conexión de tantas elecciones el mismo día y la capacidad indudable política que tiene López Obrador, lo que tenemos como resultado es al presidente más poderoso en México desde los
los años 70. Nadie había tenido una presencia de ese tamaño. El último presidente mexicano que tuvo control de las cámaras del viejo régimen, del viejo PRI, fue Miguel de la Madrid, pero hay que recordar que todo su sexenio fue una crisis económica terrible, de manera que el poder que tenía era bastante limitado. Ya después Carlos Salinas, al que muchas personas recuerdan como un presidente poderoso, no tuvo control en las cámaras, tuvo que negociar con otros partidos para hacer transformaciones constitucionales. Esa no va a ser una necesidad para Andrés Manuel López Obrador. Él sí podrá hacer estos cambios cuando a él le parezca conveniente. Hay que regresar a los años 70, a Luis Echeverría o José López Portillo, para encontrar un presidente con una cantidad de poder similar a la que en este momento está teniendo Andrés Manuel López Obrador. No recuerdo tampoco a nivel internacional a algún lugar en donde la gente haya decidido de esta manera un cambio tan profundo, salvo en casos en donde no había habido elecciones por mucho tiempo, había gobiernos autoritarios, dictaduras, y en la primera elección, bueno, pues hay alguien que gana por una gran cantidad de votos. En lugares en donde habíamos tenido una democracia en funciones por 20 años, como fue el caso de México, un cambio de esta magnitud, yo no lo recuerdo prácticamente en ningún otro país del mundo. Eso decidieron los mexicanos, eso es lo que vamos a conocer y a administrar durante los próximos años, y va a ser muy interesante cómo la sociedad mexicana va generando contrapesos a esta presidencia tan fuerte. Insisto en el tema de contrapesos porque hay que recordar, la democracia depende de ello. Uno puede pensar cosas maravillosas sobre una persona, si a esa persona uno le da todo el poder, pues esa persona va a actuar de manera autoritaria. Hay que tener contrapesos institucionales. Hoy nos quedan un par de instituciones más o menos sólidas, la Suprema Corte de Justicia y el Banco de México, pero fuera de ello lo demás está prácticamente en manos de una sola persona, e insisto, eso a mí no me parece una buena idea. Esto es Fuera de la Caja, estamos en esta tercera emisión, el recuerdo lo estoy grabando para usted este podcast el 19 de julio, usted lo escuchará en otro momento y ya le podrá sumar información más novedosa, ya comentaremos posteriormente toda esta información adicional que se vaya acumulando, pero pues me parecía importante ponerle no en blanco y negro, sino en unas cuantas palabras, cuál es la circunstancia política en la que nos encontramos en esta segunda mitad de 2018. Le recuerdo, nos podemos comunicar de muchas formas, puede usted leer la columna del mismo nombre que este podcast, Fuera de la Caja, en El Financiero, de lunes a viernes, y me encuentra en Twitter en @MacarioMX, en la página electrónica www.macario.mx o en correo electrónico macario@macario.mx. Estoy a sus órdenes para que vayamos comentando acerca de qué le parece esta emisión y cómo la vamos haciendo más atractiva para que usted la pueda escuchar con frecuencia. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.